Muy buenas tardes, profesor. Le vengo a leer mi cuento llamado Pacto entre Mundos. El desierto y el mar se miraron frente a mí, dos mundos que jamás me imaginé juntos. Bajo el cielo incandescente de la paz, el viento trazaba surcos en la arena mientras las olas golpeaban con fuerza. Antes de aterrizar ya sentía el peso de aquel lugar. Desde la ventanilla miraba aquel sol despiadado golpeando con fuerza al avión. Solo podía imaginarme cómo sentiría la furia de aquel sol saliendo del aeropuerto. Mientras iba en el Uber de camino a la obra, donde trabajaría, empecé a observar la vegetación del lugar y ver cómo era su morfología. Me preguntaba cómo sobrevivirían las plantas en el suelo que niega el agua, al igual que yo en una obra que me arrancaba mi verde pasado. Nuestro encargado José Luis, mejor conocido como el tío, nos recibió con manos curtidas por el sol y el cemento, con una mirada perdida. Mi amigo Miguel nos guió para dejar en un lugar nuestras cosas y nos proporcionó una bolsa para dormir. Nos recomendó dormir en la azotea, ya que corría un poco de viento y que en los cuartos se encerraba el bochorno, ya que se calentaba el concreto. Me sorprendió que en ese lugar se oscurecía alrededor de las 8 de la noche. Al día siguiente el sol nos despertó muy temprano, ya que amanecía alrededor de las 4:30 de la mañana. Cabe mencionar que estábamos a finales de agosto. Nos pusimos a trabajar, echando pasta. En el transcurso del día, el tío nos comentó que se acercaba la fecha de huracanes y que a él ya le tocó vivir un huracán en aquella obra y causó muchos desastres en ese lugar. Pasaban los días y el desierto me enseñaba sus secretos a punta de espinas y raíces rebeldes. Las hojas angostas, afiladas como cuchillos, no eran un capricho de la naturaleza, sino un pacto con el sol. Sacrificar su verdor para no derramar ni una lágrima del viento. Una tarde, con las manos marcadas por la arena, forcejé con un arbusto hasta arrancarlo. Sus raíces, largas y retorcidas como serpientes, se aferraban a las entrañas de la tierra, buscando aquella agua que el cielo le negaba. En ese instante, comprendí que el desierto no solo luchaba por sobrevivir, sino que enseñaba a sus hijos a hacerlo. Y como si el paisaje quisiera probar mi aprendizaje, el calor se volvió maestro implacable. No era el bochorno pegajoso que sofocaba en las costas verdes, sino un fuego seco que mordía la piel sin aviso. El calor húmedo, aquel que conocía en otros lugares, ahoga como un paño empapado, te obliga a sudar miserias mientras el aire se hace cómplice de tu asfixia. Pero aquí, bajo el sol de Baja California, el calor era distinto, una hoja afilada que desgarraba la garganta y vaciaba los pulmones, recordándome que hasta el aliento puede convertirse en una deuda. El viento, sin embargo, traía respuestas. Soplando desde el mar, mezclaba la sal con la arena y dibujaba en el aire un dilema. Aquel clima, una maldición o un pacto. Las raíces habían elegido hundirse para no morir, y yo, entre sudor y la sed, aprendí a beber de mi propia resistencia. Para ese punto se preguntarán, ¿por qué tanto interés en la vegetación y el clima del lugar? Bueno, déjenles cuento un poco de mí. Antes de pasar a la parte más importante de la historia, me llamo Gabriel, un joven de 20 años. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo y la mayor parte de mi vida he trabajado en el campo. Y para este punto de mi vida me encontraba de baja en la universidad. Y salió la oportunidad de trabajar en este lugar paradisíaco y calmado. Pero pronto esa calma se acabaría. El tiempo no espera a nadie y se llegó el tiempo de frío. Y miré las noticias en mi celular. Una tormenta tropical entraría por el Cabo San Lucas y se desplazaba hacia el noreste. La tormenta Ileana rápidamente compartí la noticia con mis compañeros de trabajo para hacer compras para nuestra comida y estar preparados para la tormenta Ileana, que pegaría con mayor fuerza 2 días de donde estábamos. Ahora me tocará vivir como un día el tío nos contó. Estábamos alerta a las noticias y la tormenta tropical
pasó a ser un ciclón posttropical en el Golfo de California. La obra en la que estábamos trabajando estaba literalmente enfrente de la playa. El oleaje aumentó de manera significativa y el viento también empezó a aumentar. Ese día aún se podía trabajar, así que continuamos trabajando. Al caer la noche, el viento ya era más fuerte, tanto que ya no teníamos lugar para cocinar, así que tuvimos que hacer lumbre adentro de las torres que aún no tenían acabados. Solo ahí pudimos hacer lumbre y cocinar. Ya no podíamos dormir en la azotea, ya que el viento volaba las cobijas y era imposible dormir así. Nos bajamos al tercer nivel y acomodamos todo lejos de los canceles para evitar accidentes. Al día siguiente ya no podía trabajar, ya que el viento empeoró al grado que nos empujaba con fuerza. Además, la lluvia y el agua empezó a filtrar, ya que en la azotea se estaba ranurando para poner la tubería para los aires acondicionados. Fue todo un problema, ya que ordenó aproximadamente 100,000 de tabla roca y mano de obra, así que estuvimos sacando agua para evitar mayores daños, y así nos las pasamos gran parte del día. No teníamos luz, ya que no se pudo trabajar, no prendieron el generador eléctrico, y se fue también la luz de los pueblos más cercanos, conocidos como La Machaca y San Juan de los Planes, que estaban aproximadamente 2 horas caminando, en el desierto, dejándonos sin señal y sin comunicación, con nuestros seres queridos dejándolos preocupados, ya que no tenían noticias sobre nosotros. En los días del ciclón, realizar nuestras necesidades básicas se convirtió en una odisea. El barrio era una estructura precaria de AAA. Estaba lejos de la torre donde nos refugiábamos y cada viaje una batalla contra el viento que nos empujaba con saña, como si quisiera arrojarnos al mar. El agua que nos llevamos en las cubetas se derramaba a medio camino y el propio Iván crujía, amenazándolos con desarmarse. Si una ráfaga la arrancaba con alguien dentro, lo mata, advirtió el tío, escupiendo al suelo. No era una exageración, las paredes temblaban como hojas secas. En la playa, el oleaje había vomitado su furia sobre la arena. Caminé entre los restos de la marea, anguilas retorcidas como cables electrificados, rayas cuyas alas parecían trapos rotos, peces con los ojos reventados por la presión del agua. El aire apestaba a sal y muerte. Así pasamos 2 días prisioneros del ciclón, hasta que finalmente Ileana se alejó rumbo al Golfo de California, convertida ya en un ciclón posttropical y un monstruo agotado por las aguas frías. Nuestra obra resistió, pero el paisaje no tuvo suerte. Los vientos de 140 kilómetros por hora habían arrancado palapas enteras, dejando solo esqueletos de madera clavados en la arena. La ciencia detrás del caos. Después me obsesioné con entender cómo algo tan destructivo nacía de un proceso tan metódico. Perturbación tropical. Punto 1. Todo empezaba con un grupo de nubes sobre el océano, alimentadas por el calor del agua, a más de 26 grados centígrados. El vapor subía, creando una zona de baja presión, depresión tropical. Si los vientos superaban los 37 kilómetros por hora, el sistema comenzaba a girar por el efecto Coriolis, la rotación de la Tierra que curva los vientos. Tormenta tropical. Al llegar a 63 kilómetros por hora, se bautizaba Ileana en este caso. Las lluvias se volvían espirales perfectas. Huracán. Cuando los vientos alcanzaban 119 kilómetros por hora, el ojo se formaba un vacío tranquilo en el medio del caos, como la calma que encontrábamos entre los escombros. El tío me escuchó explicarlo mientras amarraba un plástico roto. Saber cómo nace no lo hace menos cabrón, dijo. Tenía razón, pero al menos ahora lo respetaba más que al miedo, y me prometí que al regresar a Chipingo estudiaría meteorología. El tiempo pasó, y con noviembre llegó el supuesto frío, en la fachada de la obra. La brisa marina nos regalaba un respiro, jugando con los dobleces de nuestras playeras sudadas, pero en la parte trasera el calor seguía siendo un animal agresivo, como si el desierto se burlara de los calendarios. Solo las noches honraban su nombre. El termómetro caía en picada, obligándonos a envolvernos en chamarras mientras el viento, constante como un latido en esos meses, silbaba entre las vigas.
La Navidad llegó sin un árbol, sin regalos, sin abrazo de mi familia, pero Laura nos dio una cena: carne asada, tortillas calientes y cervezas que sabían a consuelo. Incluso nos dieron un día libre, un lujo en aquel lugar. El último obstáculo. Cuando por fin compraron nuestros boletos de regreso con escalas en Tijuana y Toluca, creí que lo peor había pasado, hasta que 3 días antes del vuelo, mi celular mostró la noticia: Aeropuerto Internacional de Tijuana paralizado por niebla densa. Videos de pasajeros durmiendo en el suelo, maletas convertidas en almohadas, rostros agotados. Llevan 3 días varados, le dije a Miguel, mostrándole la pantalla. ¿Y nuestro vuelo?, preguntó él, con la voz tensa como un cable. Revisé el estatus cada hora sin novedades. El 30 de diciembre, mientras terminábamos un colado, la incertidumbre crecía. ¿Llegaremos a tiempo para Año Nuevo? La espera. Todo parecía normal en La Paz. Despegamos sin problemas. Pero al aterrizar en Tijuana, la niebla nos devoró. Era espesa, algodonosa, una pared blanca que tragaba las luces de las pistas en la sala. En la sala de espera, las pantallas mostraban filas de cancelado. ¿Y el nuestro?, preguntó alguien. Nadie supo responder. Afuera, la niebla se movía como algo vivo, ahogando hasta el ruido de los motores. Me acerqué a la ventana y apoyé al frente del vidrio. ¿Llegaré a pasar Año Nuevo con mi familia? Bueno, profesor, este fue mi cuento y lo quise grabar acá en este bonito paisaje donde día con día pues aquí trabajamos. Esta historia es basada en un hecho real que me pasó cuando salí a Baja California Sur, en La Paz, para trabajar, ya que me encontraba yo de baja temporal aquí en Chapingo y pues necesitaba yo dinero ahora sí que para poder sostenerme unos días en Chapingo, bueno, un rato. Como le digo, la historia fue real, todo esto nos pasó. Allá mi amigo Miguel, mi mejor amigo, y su hermano, nos fuimos para allá. Miguel ya había estado antes en esa obra trabajando y pues me ayudó para llegar allá a trabajar. Llegamos, el ingeniero nos recibió, nos presentó al encargado y los demás de la obra que estaban ahí. Pasó el tiempo, hasta ahí estuvimos trabajando alrededor de 2 meses sin problema y después empezaron el tiempo de frío y todo. Después sí vi en mi celular que se acercaba un huracán en ese entonces. Me dijeron vi que era un huracán y le enseñé todos los videos a mis compañeros y nos empezamos a organizar para comprar nuestras cosas, ya que pues ahí no había tienda cerca, teníamos que ir 2 horas caminando por el medio desierto para buscar una tienda y pues poder comprar nuestras cosas, ya que ahí había una camioneta especialmente para la obra, pero ya no servía, se descompuso porque la chocaron. Entonces compramos nuestras cosas, nos preparamos. Un día sí estuvimos trabajando, sacando toda el agua que podíamos para pues, que no haya más problemas ahí, porque sí se arruinaron 100,000 pesos de tabla roca y mano de obra en la obra. Entonces pues estuvimos ahí, pero ya era muy difícil. Ya el siguiente día ya era muy difícil. Ya el viento era muy fuerte. Seguía lloviendo, por ratos paraba la lluvia, pero el viento literalmente no dejaba hacer nada. Para cargar madera te aventaba con todo, y tu tabla o todo lo que llevaras te aventaba el viento. Para ir al baño también era algo muy difícil. Y como estaba lejos, pues ahora sí que así nos teníamos que ir. El baño sí era de AAA y era muy, muy, muy mal hecho, no estaba muy bien. Pero pues ahí era el único lugar donde podíamos hacer nuestras necesidades básicas. Y sí, o sea, ahí estuvimos.
Luego no podíamos ni hacer de comer porque hacíamos nuestra lumbre afuera. Y en esos días de viento que estaban muy fuertes, tuvimos que hacer lumbre adentro de las torres en las que trabajábamos, pero en las torres que no tenían acabados, porque si no pues las íbamos a manchar. Pero aún así era difícil hacer lumbre ahí dentro. Y caminábamos, cuando paraba el viento, caminábamos por la orilla del mar y muchos animales muertos, muchos peces. El tío nuestro encargado pues ya nos había comentado que él había pasado otro huracán un año anterior y pues no, nunca imaginé que pues, nosotros nos tocara vivir lo mismo. Y pues sí, fue una experiencia pues un tanto fuerte, pero todo bien, gracias a Dios, nadie salió lastimado. Y ya de ahí pues seguimos trabajando en la obra. Y ya con ahora sí que todos nuestros compañeros. Después seguimos trabajando normal. Se llegó Navidad y pues no pude ir con mi familia por estar trabajando allá. Y pues sí, ahora sí que entre nosotros mismos nos hicimos una pequeña cena. Nos organizamos para hacer una cena, comprar cosas. Y ya nos dieron un día de descanso. Que pues la verdad sí era un lujo ahí porque todo el día estar trabajando en la obra y pues es pesado. Después, un día que nos íbamos, unos 3 días antes de que nos regresáramos a nuestra casa, eh, vi las noticias que pues, el aeropuerto internacional de Tijuana estaba cubierto de neblina. Ahora sí, espeso. Pero pues se llegó nuestra hora ahora sí, de irnos. Y pues revisé el estatus de nuestro vuelo y todo estaba bien. Ese día todavía trabajamos mediodía, era un sábado. Trabajamos en un colado. Terminamos de colar y nos fuimos. Preguntamos en el aeropuerto sobre nuestro vuelo y todo bien. Y sí llegamos a Tijuana. Y en Tijuana aún se veía neblina, pero ya no tanto como lo expresé en mi cuento. Y sí pudimos salir hacia Tijuana. De Tijuana nos fuimos a la Ciudad de México. De Ciudad de México tomamos un autobús para irnos a ver si a nuestro pueblo, a Veracruz. Pero el camión se descompuso, estuvimos como 3 horas varados. Pero al final sí llegamos para estar juntos con nuestra familia en Año Nuevo. Y pues esa fue mi historia, parte de mi historia en Baja California Sur. Buenas tardes, profe, y pues me despido con esta vista que pues la verdad a mí me encanta. Y muchas gracias, profesor, la verdad que esta actividad me resultó demasiado entretenida y te ayuda a imaginar más cosas, a explorar más, a buscar más cosas. Y la verdad me gustó. Muchas gracias.